El torno que se usará es un torno CNC ST de marca Pinacho SE200. Este equipo es ideal para la realización de series cortas, prototipado o centros educacionales. Posee una pantalla a color de 7.5 pulgadas y un puerto USB y de Ethernet. Permite la programación tanto en lenguaje ISO como conversacional. Se caracteriza por su gran capacidad de arranque de viruta gracias a su cabezal con variador electrónico de velocidad. Posee un portaherramientas con capacidad de 4 herramientas de corte y un contrapunto de 58 milímetros de diámetro. Posee 3 rangos de velocidad, de 40 a 345 RPM, de 345 a 115 RPM y de 105 a 2800 RPM. Posee una copa con capacidad de 3 y 4 garras y cuenta con una cámara interna para grabar el proceso. Tiene un botón de poder y posee un regulador que maneja voltajes de fase de 120, 121 y 118 voltios. El mecanizado de la pieza se va a realizar en dos partes. Primero, como tenemos la parte externa, que tiene procesos de desbaste, acabado, cilindrado y roscado. Posteriormente, tendremos el mecanizado interno, que consta de un taladrado de 20 milímetros de diámetro, un cilindrado interno y finalmente un roscado interno. Para la parte exterior se va a realizar inicialmente un proceso de desbaste, el cual nos proporcionará una geometría bastante aproximada de la pieza final. El código utilizado en el torno Pinacho para esta operación es el siguiente. Tenemos que dejar en claro, antes de empezar, que para este tipo de tornos tenemos dos tipos de códigos. Los códigos generales, que son los que empiezan por G, y los códigos M, que se conocen como códigos misceláneos. Listo. Entonces, para empezar tenemos la primera línea, observamos el código G54, que es con el cual ubicamos el cero de pieza, que ya fue guardado previamente, como se mostrará más adelante. El G40 cancela todas las compensaciones de radio y curvatura de herramienta. El G80 nos va a cancelar todos los ciclos anteriores al que se desea ejecutar. Y el G21 le indica a la máquina que trabaje en milímetros. La herramienta utilizada para los ciclos de desbaste y acabado es la misma, pero los parámetros son los que van a variar. Por lo tanto, con este código nos aseguramos que la herramienta necesaria se encuentra en la posición 1 de la torreta y su juego de parámetros de compensación sea el 0,1, que dependen de la cara o punta con que se desbaste. En la siguiente tenemos el G50, que es con la que limitamos las revoluciones que tendrá el usillo, que en este caso serán de 2000 RPM. Son a las máximas a las que vamos a dejar llegar a nuestra máquina. En el siguiente tenemos el G96 M3S200. ¿Qué significa? El G96 nos indica una velocidad tangencial constante. Esto debido a que el diámetro de la pieza varía de acuerdo a la forma y necesitamos que la velocidad se mantenga variando las revoluciones de ser necesario. El código M3 le da la orden a la máquina de girar el usillo en sentido horario y el S200 indica 200 metros por minuto. Con el G0Z0 posicionamos la herramienta en la coordenada Z0. En la siguiente línea la posicionamos en la coordenada X igual a 55. Con el M8 abrimos el paso del refrigerante antes de iniciar el proceso de desbaste. Ahora sí arrancamos con los ciclos. El G71 lo utilizamos para hacer el proceso de cilindrado. En este caso, la U nos indica la profundidad de corte por pasada y la R retracción que tendrá la herramienta en cada pasada. La siguiente línea nos va a indicar dónde inicia y dónde finaliza nuestro código. Entonces, G71 para indicar que estamos en el proceso de acabado, la P nos indica la línea de inicio del ciclo y la Q la línea final. U y W indican el sobrematerial para el acabado de la pieza, el cual expresamos en milímetros. Y la F es el avance de corte, el cual también está expresado en milímetros por minuto. N1 significa la línea de inicio, como ya lo mencioné anteriormente. G1 le da la orden a la máquina de que empiece a mecanizar. La enviamos para X igual a 38, que va a ser nuestro diámetro inicial. En la siguiente línea tenemos X42 y Z-11. Le estamos indicando las coordenadas a la herramienta para que realice un maquinado en diagonal para nuestra sección cónica. En la siguiente línea vemos el Z igual a menos 15. Esto equivaldrá a un cilindrado que va a ir hasta Z-15. En la siguiente línea encontramos el G03.
Esto es para realizar una interpolación circular antihoraria indicando el punto donde finaliza la curva, que en este caso es x42, z-45. R es el radio que va a tener nuestra curva, que en nuestro caso nos dio 37,4018. Estas medidas es más por condiciones de aproximación debido al tamaño de nuestro material. G01 seguimos mecanizando y le damos la orden de que vaya hasta Z-55. Esto equivale a otro proceso de cilindrado. N2, que va a ser nuestra línea final, le vamos a decir a la herramienta que se retire hasta X igual a 55. Con M9 apagamos el refrigerante. Después movemos, como seguimos con el código G0, vamos a mover nuestra herramienta hasta X150 y posteriormente hasta Z2. Con M5 le damos la orden de que detenga el osillo para nuevamente iniciar otro proceso. Para el ciclo de acabado vamos a retirar el material que estamos observando en pantalla, que se ve de un tono más verde. Como podemos ver, es una sola pasada y la idea es dejar la superficie como queremos tenerla finalmente. Entonces, como ya les había comentado antes, vamos a dejar la misma herramienta de desbaste para el acabado. Solamente vamos a dar los parámetros de corte. Entonces, empezamos con G96, igual que en el código anterior, pero en este caso mantenemos una velocidad de 800 metros sobre minuto. Posicionamos nuestra herramienta en Z0 y X55 exactamente igual. En este caso, el código es G70, que nos va a indicar el ciclo de acabado. Le vamos a decir en P, que es la línea donde va a iniciar, que vaya a 0,1, que es la misma anterior, y en Q le decimos que vaya a N2. Y finalmente la F va a ser el avance de corte. En este caso vamos a ver un avance muchísimo menor al que vimos con el desbaste, porque necesitamos la superficie con un mejor acabado. Con G0 vamos a retirar la herramienta nuevamente, suponiendo que ya hizo todo el proceso de acabado, y la vamos a ubicar en X150 y Z-10. Con M9 apagamos el refrigerante y detenemos el usillo para realizar el cambio de herramienta. Seleccionamos la herramienta T04, la cual nos va a servir para el proceso de ranurado. Igualmente, para este caso tenemos el G97 M3 S600. G97 nos va a indicar que vamos a tener un procedimiento con revoluciones constantes y sus revoluciones van a ser 600 revoluciones por minuto. Posicionamos la herramienta nuevamente después. Primero la posicionamos antes de que arranque el ranurado. Entonces la cogemos con G0 y la movemos a X45 Z-14. Con M8 encendemos el refrigerante antes de realizar el proceso. Y en G75 empezamos a darle las órdenes para que realice la ranura. La R que va acompañando el primer G75 simplemente nos va a indicar la retracción de nuestra herramienta después de cada pasada. En el siguiente código ya tenemos un poco más de especificaciones. G75, como ya les mencioné, es el código para ranurar. X37 va a ser el diámetro final de la ranura. Z-15 significa hasta dónde va a ir mi herramienta. P es la profundidad de corte por pasada, que en este caso está dada en milésimas de milímetros. Con 300 entonces queremos decir 0,3 milímetros. Q es nuestra pasada de desplazamiento de la ranura, que en este caso también es 0,5 milímetros. Y F es nuestro avance de corte. Listo. Ahora, con G0, X55 vamos a retirar nuestra herramienta el espacio suficiente para que nos vaya a dañar nuestra geometría ya acabada y la vamos a mover hasta Z igual a menos 48, que es donde está ubicada nuestra segunda ranura. Luego la acercamos hasta X45 para que no tenga que hacer tanto el recorrido de la herramienta al momento de mecanizar. Con G75 vamos a darle exactamente los mismos parámetros que en la ranura anterior. El diámetro va a ser igual, el diámetro final, que es X igual a 38. El Z, como ya les dije, va a cambiar, que va a ser menos 49. P300 exactamente igual, 0,3 milímetros. Q500, 0,5 milímetros. Y el avance va a ser de 0,12. Luego, después de que acabamos nuestra ranura, vamos a alejar nuestra herramienta hasta 150 en X y lo vamos a mover hasta Z1. Después vamos a apagar el refrigerante y detenemos el usillo para cambiar nuestra herramienta.
Bueno, ahora vamos a empezar, vamos a ver el roscado externo, que es la imagen que están viendo en pantalla. Para el roscado externo tenemos el siguiente código. T03 nos va a indicar la posición en la que está nuestra herramienta de roscado, que en este caso es la posición 3 de nuestra torreta. G97 vamos a decir que va a ser con revoluciones constantes y el S y las revoluciones van a ser igual a 600 revoluciones por minuto. Como ya les expliqué, M3 va a ser sentido antihorario del lucillo para que se mueva y ya no tiene más parámetros esa línea. La siguiente es G0, Z0 para que arranque desde el inicio en Z. Y en X la vamos a ubicar en X igual a 38, que es nuestro diámetro más pequeño, o nuestro diámetro final, nuestro diámetro de toda la esquina, mejor dicho. Y en M8 vamos a iniciar vamos a encender nuestro refrigerante. En la siguiente línea, y esto es un poco más delicado, vamos a tener entonces G76, nuestro código para indicar que hay roscado. Como esta es una rosca cónica, vamos a ver un parámetro que no se ve en algunas, digamos, bueno, en las roscas cilindradas, pero es la diferencia de radios y ya vamos a explicar en qué parte viene eso. Después de la P hay 6 números seguidos, pero los vamos a ubicar en parejas de a 2. Los primeros 2 números nos indican el número de pasadas para el acabado, que en este caso elegimos 2 pasadas. Los segundos 2 números nos van a indicar chaflán o ángulo de salida de la rosca, que es para que la rosca al finalizar tenga un ángulo de salida, pero en este caso le vamos a dar 0, no le vamos a poner valor. Los siguientes 2 números son el ángulo de la rosca en grados. Y el R, vamos a decir que va a ser el sobrematerial que vamos a dejar para el acabado de esa rosca. En la siguiente línea vamos a colocar, seguimos con nuestra rosca. Entonces en la siguiente línea colocamos el G76 que nos indica nuevamente que estamos en la rosca. X40 que es el diámetro de la rosca externa. El Z que va a ser la longitud que va a tener nuestra rosca, o sea, donde va a finalizar. El R es la diferencia de radios entre mayor y menor. Como el radio que observamos de primeras es menor y el segundo es mayor, nuestra diferencia de radios va a tener un signo negativo. El siguiente número, que está acompañado de una P, nos va a indicar la altura del filete. Como ya les dije, el diámetro inicial que dimos es el diámetro de la rosca externa. Entonces, con esta P vamos a decir qué tan profunda va a quedar nuestra rosca, indicándole la altura que debe tener el filete. Con el Q vamos a decir cuál es el volumen inicial de corte. Y F va a ser nuestro paso de la rosca, que en este caso es de 2. Alejamos la herramienta nuevamente hasta con G0 hasta 150 en X y 0 en Z. Igual que en los procesos anteriores, vamos a apagar el refrigerante y detenemos el lucillo. Vamos a realizar un movimiento de la herramienta hasta X20 para alejarlo un poco. El siguiente paso es el proceso de taladrado. Para el taladrado no lo vamos a realizar en el torno pinacho, porque es más complejo y es más fácil de realizar en un torno convencional. Entonces lo que hicimos fue realizar el taladrado de manera manual. Listo. Después del taladrado, la superficie nos va a quedar igual con el acabado que tiene el taladrado. Como posteriormente le vamos a realizar un roscado interno, es necesario hacer un cilindrado para que nuestra superficie quede en perfectas condiciones para realizar el roscado. Entonces, para el cilindrado interno, vamos a empezar con nuestra herramienta que va a estar ubicada en 30401. Esta herramienta como las que se mostraron al principio. G96 vamos a indicarle nuevamente velocidad constante, M3 sentido antihorario, es de 200 metros por minuto. Ahora le vamos a decir que arranque, se vaya hasta G0, Z0 para que se posicione en nuestra herramienta. G71 utilizamos el mismo código de desbaste. G71 U que nos va a indicar la profundidad de corte y R la retracción. Siguiente línea igual. G71 nos va a indicar entonces que estamos en un desbaste. P60 nos va a indicar en qué línea vamos a empezar. Q70 en qué línea finalizamos. U.03 cuánto voy a dejar de sobreespesor para acabar. En W0 no voy a dejar. Y F va a ser 0,3 que pues es el avance. El cable está expresado en milímetros por minuto. N60, que es nuestra línea inicial, vamos a decirle a nuestra herramienta que arranque de G1, que ya es mecanizando, que se desplace a X24.
Luego le decimos que vaya hasta Z-40 y luego se devuelva a X20. Como podemos observar, vamos de un diámetro mayor a un diámetro menor. Vamos de un más externo del NX hacia una parte más acercada al eje de X. Este tipo de movimiento nos indica que estamos realizando un roscado interno o un proceso interno. Y en E70, que es nuestra línea final, le vamos a decir simplemente a nuestra herramienta que en Z se vaya hasta 100, ¿ya? Que salga. Para el roscado interno tenemos nuestra herramienta ubicada en T0401. Nuevamente, para los procesos de rosca es importante que tengamos revoluciones constantes para que no tengamos problema y el acabado de nuestra rosca quede óptimo. Vamos a indicar una velocidad de 600 metros sobre minutos y nuevamente sentido antihorario debido a la posición del torno. Esto por la forma en la que está ubicada la torreta para realizar el mecanizado, por eso utilizamos el M3. G0X24 le vamos a decir que arranque en X24 y Z0. Nuevamente vamos a introducir el código de rosca similar al de roscado externo, que va a ser el G76, y vamos a tener los mismos parámetros. Entonces, P04, con P, todos los números que van a venir acompañando a P tendrán su significado. Entonces, igualmente, P02, entonces, número de pasadas que voy a dejar para el acabado, que en este caso serán 2. Lo siguiente va a ser chaflán o ángulo de salida de la rosca. En este caso dejamos un ángulo de salida de 45. ¿Por qué? Porque es un roscado interno y eso nos va a permitir una fácil retirada de nuestra herramienta. Y 60 el ángulo de la rosca, igual que en el roscado anterior. Con Q le vamos a decir cuál va a ser la profundidad de la última pasada y R03 el sobrematerial que va a dejar para el acabado. En la siguiente línea G76 va a ser exactamente igual que el roscado anterior. Vamos a indicar libremente las líneas en las que va a acabar nuestra rosca. Entonces, en este caso le vamos a decir que en X termine en 26, en Z en menos 20, con una diferencia de radios de 0, debido a que esta rosca es en una superficie totalmente plana. Y la altura de filete le decimos que es 1300, igual que la rosca externa. El volumen inicial de corte va a ser 26, que va a ser nuestro diámetro, como el diámetro inicial. Y el paso de la rosca va a ser de 2. Vamos a realizar una rosca similar a la exterior. Después de que acabamos este proceso de la rosca, vamos a retirar nuestra herramienta y la vamos a retirar primero en Z y posteriormente en X. Esto debido a que el proceso se está realizando de forma interna. M5 apagamos nuestro refrigerante y M30 finalmente le vamos a decir a nuestro código, a la máquina, que finalice el código. Para el mecanizado de la pieza se usaron herramientas de la marca Kennametal. Para el mecanizado del desbaste y el acabado se usó la misma herramienta, solo que a velocidades y avances distintos. Se usó un inserto de carburo de la serie VBMT, tipo diamante con ángulo de 35 grados, con un portainserto de 16 por 16 barra cuadrada. Para el roscado externo, el inserto que se usa es de grado KC850, con un ángulo de filo de 60 grados, y cumple con un portainsertos rectangular de 16 por 16. Para el desbaste interno, se usó un inserto rómbico con ángulo de 80 grados y un portainserto cilíndrico de 15 milímetros de diámetro. Para el ranurado, se usó un inserto de 3 milímetros de ancho de la serie A4G PGUP y un portainsertos de 16 por 16 barra cuadrada. Para el roscado interno se cuenta con un portaherramientas cilíndrico de 12 milímetros de diámetro con un inserto de ángulo de filo de 60 grados. Procedemos a girar la perilla para darle potencia acá al torno, y acá tenemos nuestra fuente reguladora.
Para encender el tablero, giramos acá la perilla y encendemos. Para realizar el mecanizado de nuestra pieza es necesario primero ubicar nuestro cero de pieza. Para la coordenada X realizamos un cilindrado sobre nuestro tocho e ingresamos el diámetro obtenido. Para colocar nuestro cero de pieza en la coordenada Y es necesario realizar un refrentado sobre nuestro tocho y de esta manera obtener una cara plana. Finalmente comprobamos que nuestro cero de pieza sea el correcto.